data desde 1911, cuando Bate dijo que hay dos condiciones del dolor abdominal, una que se opera y una que no se opera. Entonces es un síndrome bastante amplio, en donde los factores comunes para hablar de que sea quirúrgico corresponden al hecho de que hay una agresión al compartimiento peritoneal. ¿Sí? O sea, la cavidad que está cubriendo a las vísceras en el abdomen está siendo agredida. Hay una fisiopatología no solamente local, sino sistémica, que se manifiesta producto de dicha agresión, y de que el diagnóstico y tratamiento temprano es la clave para que el paciente no lo perdamos, porque si no lo detectamos a tiempo se muere. Se muere el paciente. Entonces, aquí está, ¿no? El tratamiento es potencialmente quirúrgico, pero también hay un grupo de pacientes que hay que estar bien claritos con él, porque a veces no son quirúrgicos. Parecen, pero no lo son. ¿Sí? Y nosotros no podemos darnos el lujo de abrirlo por si acaso, ¿no? Y decir, no hubo nada, pero ya lo abrí por si acaso. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, aquí tenemos que de 100 casos que llegan a la emergencia, por diferentes motivos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, los dolores abdominales equivalen al 10%. Entonces, pero no todos esos dolores abdominales terminan siendo operados. Simplemente llegan y son abdómenes agudos. ¿Sí? Los que terminan siendo operados son 3 o 4 de estos días. ¿Sí? Menos de la mitad. Pero hay que primero detectar cuáles son. Tenemos que el 80% de los pacientes que consultan requieren hospitalización, 10 requieren manejo quirúrgico. Y luego, ¿qué tenemos? De que dentro de los abdómenes quirúrgicos, ¿cuál es la característica clave para diferenciarlos del abdomen agudo que no es quirúrgico? Es la irritación peritoneal. Es decir, cuando tú palpas, va a haber una contracción involuntaria de la pared. Claro, a veces esto está sesgado. ¿Por qué? Porque el paciente viene medicado, inyectado o ha tomado algún medicamento. Y cuando ya lo evalúas, ya no le duele, ya no hay nada. Pasan unas horas, pasa el efecto y vuelve otra vez al cuadro. Pero la clave está en detectar la irritación peritoneal. ¿Sí? Cuando detecto el problema, tengo acá mi top 3 de lo más común. ¿Cuál es? Apendicitis, la enfermedad biliar y la obstrucción. Y esos 3 son los más comunes. ¿Qué le puedo agregar acá? Los traumas abdominales, sobre todo los cerrados, más que los abiertos. Hay mucha gente que acá se cae, bastante. Nosotros hemos llegado a tener 22 pacientes por caída. ¿Saben cuándo? Cuando llueve en Chiclayo. Y todos dicen lo mismo. ¿Qué crees que dicen? ¿Qué crees que dicen? ¿Cómo se cayó? Le preguntas. Casi todos dicen lo mismo. Esto le estuve acomodando mi techo, moviendo mi calamina, mi eternina, o poniendo uno nuevo. Había una gotera. Todos dicen lo mismo. Siempre que llueve en Chiclayo, colapsa. ¿Sí? ¿En obstrucción? Claro. Pero lo que más llega obstruido son las hernias. ¿Sí? A nosotros nos llegan vólvulos 1 por mes, porque no somos región altoandina. ¿Sí? En el Hospital Regional de Cajamarca, que es el que mayor estadística tiene a nivel nacional, le llega un vólvulo diario.
diario. Claro, no siempre es complicado, a veces llega no complicado, solo con el dolor. Pero a nosotros nos llega uno al mes. No es muchas veces, pero llega. La mayoría de nuestros pacientes con vólvulo, ¿de dónde creen que son? ¿Ah? De Incahuasi, de Cañari, de nuestra Sierra de la Mayoría. Entonces acá tenemos las causas de abdomen agudo potencialmente quirúrgico, diversas son, diversas. Yo puedo tomar una región topográfica del abdomen y ahí encontrar varias enfermedades. Por ejemplo, tomo el cuadrante superior derecho o tomo el hipocondrio derecho y ahí encuentro enfermedades del hígado, de la vesícula, de la vía biliar, del duodeno, etc. No, voy a tomar solo la fosa ilíaca derecha. Encuentro enfermedades del apéndice, del ciego, si es mujer de algún anexo, etc. Es una forma de estudiar las enfermedades en el abdomen. ¿Cuál es la otra? La otra es que me coja de un órgano. Cualquier órgano, elige. Y otro que no hayamos mencionado. Y el páncreas, dice. Entonces, ¿de qué se enferma el páncreas? De pancreatitis y se complica con pseudoquistes, con necrosis, con absceso. Y estoy hablando solo de un rubro de sus enfermedades. ¿De qué más enferma el páncreas? Le da cáncer, hay que operar. ¿De qué más enferma el páncreas? Fíjate que le cayó un balazo al páncreas. Trauma. Entonces el estómago también se enferma de cáncer, de patología inflamatoria y se perfora, y de trauma. El colon también, el intestino delgado también, la vesícula también, el hígado también. O sea, cada órgano se puede formar de varias formas y puede generar un abdomen agudo potencialmente quirúrgico. Ella ahí está, ¿no? Por cuadrantes, y el anterior era por órganos, ¿sí? Y ojo que acá estoy involucrando a lo que ve el ginecólogo y el urólogo, no solamente me estoy metiendo con el aparato digestivo, ¿sí? Ahora, hay causas no quirúrgicas de abdomen agudo. Parece que tiene un abdomen agudo, pero no necesita operación. ¿De qué estoy hablando? De la uremia, de las crisis diabéticas, ¿no? De las crisis drepanocíticas, o sea, cosas raras, ¿no? Que las ve médico internista. Intoxicación por algún metal pesado, ¿no? Tenemos aquí causas, ¿no? Según otra forma de agruparlo, ¿no? Sea hemorrágica, infecciosa, perforativa, conductiva, isquémica. O sea, hay diferentes formas de agrupar el abdomen agudo. Ahí está lo que ya mencioné. El estómago, el duodeno, ¿de qué se enferma? El intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, el vaso, las vías biliares. Y también tenemos causas extraabdominales, ¿no? Que como tienen dolor referido, pareciera que fuera dolor abdominal. Es decir, me da una neumonía basal y parece que estuviera con dolor abdominal. Me da un infarto y parece que tuviera un problema en el abdomen, un problema metabólico, un problema hematológico, alguna conectivopatía, algún problema, ¿no? Neurológico, podría ser pasar por un dolor abdominal, más por dolor referido. Y acá tenemos, ¿no? Las causas extraperitoneales del dolor abdominal agudo. Entonces nosotros acá tenemos este cuadrito, ¿no? También hay que tener en cuenta. Acá, ¿quién nos dice? Mira,
Estamos en regiones extraabdominales. Y acá tenemos causas hematológicas, torácicas, neurológicas, o sea, enfermedades muchas veces raras, ¿no? Que por inervación generan un dolor referido a los límites del abdomen y pareciera que tuviera dolor abdominal, pero no. Y se ha visto casos, ¿no? Que a veces nos programan y es una neumonía o era un infarto. Ya lo están abriendo o lo están por abrir. ¿Sí? Y luego tenemos en la región del abdomen, ¿no? Pero que no están dentro de la cavidad peritoneal, sino en su pared. Y si afecta a la pared únicamente, tenemos ahí la peritonitis de los músculos rectos. Es decir, hay un dolor abdominal, pero el compromiso, el absceso, el hematoma está en los músculos rectos. Generalmente por algún trauma, algún golpe que ha habido en los músculos rectos. Y se forma un hematoma. O está en el retroperitoneo, ¿no? Y ahí tenemos las causas urológicas, sobre todo. Esas piedras coraliformes que destruyen la pelvis del riñón y hacen que erosione el riñón y causan abdomen agudo, pero extraperitoneal. Y ahí tenemos la fisiopatología del abdomen agudo. Ese cuadrito tienen ustedes que aprenderlo muy bien, ¿sí? Para su examen. Acá que tenemos el origen del abdomen agudo, agrupado en esta fase, ¿no? ¿Cómo se llama? Fase de ataque. Aquí a quién tenemos, al abdomen agudo peritonítico, que es el más común, al traumático, al obstructivo y al vascular. El más común es el peritonítico, ¿no? Donde están ahí las citis, apendicitis, policistitis. En segundo lugar, los obstructivos, donde están ahí las hernias, donde están ahí los pacientes que tienen vías de emergencias, que tienen una cirugía previa, donde están los vólvulos. Traumático, trauma de abdomen cerrado, abierto, ¿no? Traumas, algún compromiso vascular isquémico. Entonces, cuando se da esta fase de ataque, pasamos a la siguiente fase. ¿Cuál es? La fase de respuesta inflamatoria local. Es decir, el peritoneo va a actuar y se va a defender con tres mecanismos. ¿Cuáles son? El de localización y secuestro. O sea, el epiplon que está ahí en la cavidad está vigilando los órganos. Es esa grasa que cuelga y que cubre los intestinos. Si se está agujereando el apéndice, va y le envuelve. Si se está perforando la vesícula, va y le envuelve. Si tiene un huequito el estómago, va y lo tapa y forma el plastrón. Por eso hay plastrón apendicular, plastrón vesicular, plastrón gástrico, plastrón colónico, plastrón ileal, plastrón yeyunal, plastrón duodenal, todo se plastrona. El otro es el líquido peritoneal que está en constante circulación. Y el otro es la respuesta inflamatoria local. Entonces, esos tres mecanismos de defensa son los que actúan acá en la cavidad, en el compartimento peritoneal. El otro es la respuesta sistémica, ¿no? La respuesta sistémica hace que el paciente evolucione con CIRS y haga el problema de la sepsis. Ahora, cuando no detectamos el problema acá, pasa desapercibido, el paciente empieza a tener fracaso de órganos. Llegamos a la fase del fracaso, donde está el síndrome de disfunción multiorgánica, donde hay falla hematológica, donde hay falla respiratoria, donde hay falla hepática, falla, ¿no? Renal, neurológica. Y el paciente, si tiene falla hematológica, es porque está bajo de plaqueta, menos de 5. Falla hemodinámica necesita vasopresores. Falla respiratoria necesita ventilador mecánico. Falla renal necesita ser realizada. Falla hepática es alterada su tipo de prototipo y bilirrubina. Falla renal no orina y está en hiperosmia. Entonces, cualquier enfermedad termina en esto. Y ese es el paso previo a la muerte. Y ahí está, ¿no? La respuesta inflamatoria local, la respuesta inflamatoria sistémica. Y acá está este cuadrito que nos habla que cuando el paciente llega a la disfunción multiorgánica es porque hay lesión a nivel endotelial. Es decir, que su
un paciente que está haciendo hipoxia tisular, el endotelio está comprometido y va a haber muerte, ¿no?, en los tejidos periféricos. Y los órganos van fracasando uno a otro. Ya se falló uno de órgano. El abdomen agudo quirúrgico, ahí tenemos la cavidad peritoneal en este corte cenital, tenemos el peritoneo parietario rojo, visceral en azul, víscera sólida, víscera hueca. Esta zona, toda la zona amarilla es la que debe estar agredida para que uno haga abdomen agudo quirúrgico. Este peritoneo está revestido de mesotelio. La célula mesotelial es importante porque actúa llamando a todos estos ejércitos de células blancas que defienden la cavidad de cualquier agresión. Y es parte de los mecanismos de defensa. Es decir, tenemos células mesoteliales que defienden la cavidad peritoneal, tenemos el aumento mayor que genera el plastrón y tenemos el líquido peritoneal que está en constante circulación. Y esos son los mecanismos de defensa del peritoneal, tienen que quedar claros. ¿Sí? Entonces, hay entrada de bacterias y sustancias químicas que irritan la cavidad peritoneal y pueden provocar ilio, ¿no?, en esta zona. El ilio es la parálisis intestinal producto de una sustancia irritante en el peritoneo. Se generan abscesos. Ahora, si este no es controlado oportunamente por los mecanismos de defensa o de forma adecuada por ellos, se producen las peritonitis. Hay peritonitis biliar, peritonitis fecal, peritonitis intestinal. Si hay sangre en cavidad, hemoperitoneo. Tenemos las peritonitis que pueden ser clasificadas también como primarias, como secundarias, como terciarias. Las más comunes son las secundarias. Las secundarias se producen por perforación de víscera hueca. La más conocida, la de la penicilina. Perforación de la penicilina. La peritonitis primaria sí es un diagnóstico que lo hacen en los servicios de área clínica. No hay perforación de víscera hueca, lo que hay es un cultivo de líquido peritoneal que me arroja positivo para gérmenes. Y la peritonitis terciaria, la peritonitis primaria doy antibióticos nada más, no se opera. En la secundaria, además de antibióticos, ¿qué hay que operar? Hay que reparar la víscera que está perforada. Y la peritonitis terciaria es aquella que persiste después de un paciente que ha tenido peritonitis secundaria. Se operó de peritonitis secundaria, pero la peritonitis terciaria vuelve a aparecer. Es una peritonitis recurrente tras el abordaje quirúrgico de una secundaria. Ahí tenemos, ¿no? En la primaria, terapia antimicrobiana; en la secundaria, además de la antimicrobiana, el quirúrgico; y en la terciaria, antimicrobiana, pero a veces también puede ser incluido una segunda revisión quirúrgica. ¿Sí? Dentro de la tercera. Bien, entonces, cuando hay un dolor dentro de la cavidad abdominal, al comienzo el dolor es visceral, es decir, es inespecífico, sordo. ¿Dónde te duele? Tomas toda la mano y te coges el abdomen. No precisas dónde exactamente. ¿Por qué? Porque está estimulado solamente el peritoneo visceral, es decir, esas células mesoteliales están revistiendo la víscera afectada y nada más. El vago específico mal localizado. Cuando ya el dolor empieza a afectar el peritoneo parietal, es cuando se vuelve bien localizado, agudo. Y luego tenemos el dolor referido, ¿no? Es el dolor a distancia. Me duele la vesícula, pero me duele atrás hasta la escápula, hasta el hombro, ¿no? Tengo un dolor por cólico por piedra en las vías urinarias, un cólico nefrítico, pero me duele hasta la bolsa escrotal. Es un dolor referido a distancia, ¿sí? Entonces, ese es el dolor referido.
distante a su origen y resulta de la convergencia de las fibras nerviosas de la médula espinal. Ahí tenemos el ejemplo del cólico biliar, del cólico renal y de irritación que hay del diafragma. Entonces, el cerebro recibe información nociceptiva, epicrítica y protopática desde las vísceras a través del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático a través del vago, y este mismo sistema neural doble permite la respuesta refleja tanto con los músculos parietales, donde va a haber contractura de la pared de los músculos rectos del abdomen gracias al sistema nervioso periférico, como la víscera, ¿no? La víscera se paraliza gracias al sistema nervioso autónomo. ¿Qué te parece ahí? Se distiende la boca. Ahí tenemos, ¿no?, la respuesta al cólico biliar, ¿no? Hay un estímulo, este estímulo entra acá a la médula, viaja en los cordones medulares, llega al tronco, llega al cerebro, hay una respuesta en el hemisferio y revierte, ¿no?, el estímulo con una respuesta con dolor en el hipocondrio, ¿no?, derecho, con dolor en la región escapular y hasta en el hombro, que son los dolores repetidos. Entonces, es un ejemplo este, de cómo se manifiesta esta respuesta neuroanatómica. Entonces, toda esta estructuración hace de la cavidad peritoneal una unidad neuroinmunohumoral, ¿no?, perfectamente capacitada para una profunda respuesta a la agresión. Ese es el punto de partida para entrar a las patologías, a la apendicitis, a la colecistitis, a las diverticulitis, etc. Tenemos algunos signos que nos ayudan en la exploración semiológica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el signo de Cullen, el de Green-Turner, ¿no?, cuando hay sangrados periumbilicales en el primero, nos está indicando, ¿no?, una hemorragia intraabdominal o puede ser una pancreatitis de hemorrágica. Si hay Green-Turner, hematoma en los flancos, hemorragia retroperitoneal, ¿no? Si hay Murphy, signo de Murphy, ¿no?, positivo, hay colecistitis aguda. Si hay maniobra positiva del psoas, probablemente apendicitis, del obturador de igual forma, al igual que el ROPSI, ¿no? Entonces, son maniobras que nos permiten orientarnos en cuanto a los diagnósticos de potenciales abdómenes agudos quirúrgicos. Y acá tenemos otros signos, ¿no?, de exploración, para que ustedes lo revisen. Para su evaluación. Acá tenemos las disfunciones cuando el paciente está en la fase de fracaso, ¿no? Ya se mencionó que hay falla hemodinámica, respiratoria, hepática, renal, hematológica, neurológica, y ahí están los parámetros que se ven alterados producto de dichas disfunciones. Tenemos pruebas de laboratorio estándar, pero de ahí hay que ir personalizando de acuerdo a cada caso, ¿no? Hay estudio de imágenes que nos pueden orientar con el diagnóstico. Por ejemplo, acá estamos viendo neumoperitoneo, que es sinónimo de perforación de víscera hueca y una placa radiográfica donde se ven las cúpulas diafragmáticas. Acá vemos una radiografía de abdomen simple de pie y tenemos la imagen característica de grano de café de pólvora, ¿no?, de colon sigmoides. O tenemos indicios de alguna perforación visceral, algún cuerpo extraño, que para ello necesitamos estudio tomográfico con contraste. Luego encontramos que, además del examen físico, la anamnesis es muy importante. Plantear nuestro diagnóstico implica echar mano a los apoyos diagnóstico, no solo laboratorial y imagenológico, sino también en la patológica. Y luego tenemos patologías por grupos etarios, patologías por formas de inicio, si fue súbito, fue agudo, fue de aparición gradual, y qué grupo poblacional está siendo afectado. Y acá tenemos las patologías estadísticamente más frecuentes. Y cuando vamos a los algoritmos, que están ahí en sus hábitos, todo parte de una buena anamnesis y una buena redacción de historia clínica. Si la anamnesis no está bien hecha, si la historia clínica no está bien hecha, muchas veces no se llega al diagnóstico adecuado. Y nosotros tenemos como objetivo llegar
diagnóstico adecuado para evitar cirugías innecesarias. Y bien, acá el mensaje ¿cuál es? Si tú detectas un abdomen agudo y estás en la periferia, tienes que valorar si el paciente está estable o está inestable. Si está estable, lo vas a ingresar al centro hospitalario, le hacen todo el protocolo de anamnesis, exploración, exámenes de apoyo al diagnóstico, valoran si realmente es quirúrgico o no y de ahí lo programan, ¿no? Puede que lo programen a cirugía laparoscópica o a la cirugía abierta, puede que aún no sea candidato y quede en observación, o puede que realmente nunca fue quirúrgico y se vaya de alta. Y si el paciente no está estable, tiene que entrar a la unidad clínica de resucitación, hacerle todos los exámenes ya mencionados, pero de forma más abreviada, y luego ver si es quirúrgico, ¿no? Y si es que está inestable, por lo general va a ir a cirugía abierta, ¿no? A la laparotomía. Bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta acá? Ya. Vamos a escuchar a su compañera Alberca. Todavía tenemos unos minutos, pero... ¿Ya? Ah, ya estamos.